gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros una vez más este gran argentino, brillante embajador, por quien siento profundo respeto y admiración, que es el doctor Abel Pose, el embajador Abel Pose. Querido embajador, estamos en un mundo muy especial de la vida del país. La última semana han habido acontecimientos muy especiales, no queridos en muchos casos a lo mejor, o no los que pretendíamos. También en el mundo están ocurriendo una serie de cuestiones. Yo le agradezco mucho su presencia. Yo sé que usted estaba igualmente, yo me siento muy bien. con algunos inconvenientes, pero que le tengo que agradecer especialmente que haya podido venir a Corrientes de Pensamiento. Es un placer, igual. Muy amable. Y yo digo, si le parece, empezamos hablando un poco de lo internacional. Nuestro presidente ahora se ha ido con 200 empresarios a España, que fue su último destino justamente. Sí, yo fui embajador allá. Usted Sí. fue embajador en España, 22 libros. Ahora me estaba contando algo de la página web que están haciendo. Sí. Me gustaría mucho que le dijera a los oyentes, No, es una para página que vea qué sobre capacidad sobre todo de mis representante libros tenemos en y el mundo, ¿no? traducciones. Y hacen una página que ya se había hecho en principio en España, de la FARC, que es una organización así de francesa, la FNAC. Es una librería francesa que también en España actúa y organiza así sobre un escritor toda la presentación de su obra, de su libro, de sus traducciones. Y es muy útil y estamos trabajando en eso, pero lleva un trabajo enorme porque uno tiene que buscar todo Claro. y hasta el grave problema de releerse. Así que no es tan bueno a veces. Querido embajador, y esto de Trump en Estados Unidos, lo que pasa en el mundo, el muro con China, bueno, todo esto que usted Usted lo dijo recién. maneja magníficamente bien. Estamos todos mal esta vez, así ya no se nota casi. No se nota tanta antes éramos los maldad. argentinos que cuando hablábamos siempre hablábamos mal de la Argentina. Por todos lados, ya vio lo que pasó en España. No hubo gobierno durante más de un año por una cuestión pueril. O sea, había ganado la elección y no se le podía dar el poder por una cuestión parlamentaria, el Parlamento versus el Ejecutivo. Esto de Hemos visto Rajoy, dice cosas muy usted, raras, sí, lo de lo Rajoy. que costó para que pudiera asumir el Y poder. algo parecido en Italia con Renzi, que era Con Renzi, una que era gran una muy buena esperanza figura. Renzi, sí. Fue una gran esperanza Renzi. Y bueno, y en Alemania mismo, ¿no? Ya el poder de Merkel ya Ha disminuido. está muy disminuido, hay probabilidades de algún cambio. Y Y bueno, en Francia, digo que en Francia con la también. actitud de la esposa del candidato, Hay bajo mucho puede ganar Le hay Pen. una política de descalificaciones, ¿no? Como si Claro. el político, porque la mujer hizo tal cosa o no, pudiera ser afectada la ideología y el poder que tiene para un país la calidad de un político. O sea que el político está asediado por cosas personales continuamente y la política de descalificar da resultados porque se crea una opinión pública negativa y sacan votos antes de llegar a la elección, ¿no? Efectivamente. Entonces el truco es muy bueno, ¿no? Sacan o pierden. Y yo le digo una cosa, embajador. No importa además si usted utilizó una calumnia, ¿no? Porque es lo que decía Goebbels, mentir, que algo queda. Algo queda. Es muy infame lo que pasa en la política. Yo tengo, embajador querido, usted sabe más que yo, pero yo lo conocí, conmigo ha sido un caballero siempre. Pero su padre, cuando era director del ISEM, del Instituto del Servicio Exterior, Sí. a don Leopoldo Tetamanti. Y a Pablo Tetamanti, embajador en Rusia, que ha sido trasladado a la Argentina, según versiones, porque la esposa parece que no coincidía con la actualidad política del país. Yo he hablado por él por teléfono y le he dicho de mi adhesión y ¿cómo diría yo?, de ponerme a su disposición, porque me parece, no es mucho lo que puedo hacer, pero por lo menos la adhesión moral a una actitud de un Claro, hombre que cuando yo lo traté se ha comportado magníficamente bien cuando estuve por allá. El problema es que el cargo de embajador lo pone a usted en una situación pública y entonces
hay que tener cierto cuidado. No sé, no conozco bien el detalle Pero parece que del no tema, es por ¿no? él, sino por alguna declaración de la esposa. Sí, yo sé, sí. No, él de ninguna manera es muy profesional. Toda Muy esa profesional. familia. Yo conocí en la Cancillería, los Tetamanti son gente muy Muy bien. respetada y de gran formación profesional. Siempre lo fueron. Pero se dan esas situaciones que yo no creo que puedan ser tan graves como para pasar de una observación a un traslado, ¿no? Pero en fin, eso se... Vaya a saber qué pasó. Salvo hayan cumplido el tiempo, bueno, esas No, cosas que usted conoce mejor que yo. yo no conozco el tema. Sé que Bueno, en las cancillerías, los embajadores, los diplomáticos, tenemos un límite siempre, y que yo exageré mucho, porque como yo escribo, pero siempre escribí con cuidado, y ¿no? escribe bastante. Escribí mucho. Yo empecé a escribir en La Nación en el año Parentini 73. Pose, Abel Sí, Parentini Pose. exactamente, en el año 73 empecé. Lo he seguido mucho, siempre. Pero por eso yo creo de que es una cuestión, desgraciadamente, en el caso de Tetamanti, yo sé que es un buen profesional, ¿no? Y Yo creo que sí. yo siempre elegiría a un buen profesional y controlar si hubo algún problema familiar, que siempre los hubo en todas partes, es lo más común. Cuando algunos argentinos que estuvieron cuando yo estuve el año pasado, la verdad que él tuvo gesto de mucha generosidad y grandeza. Para lo inconveniente que de haber perdido el pasaporte, esas cosas, él subsanó los problemas de la gente que allí no tenía defensa Y posible. Rusia para nosotros es un país muy importante, además. Muy importante. Querido embajador, en definitiva lo de Trump, y con eso vamos a lo nuestro. Trump es una figura que fue el único presidente que yo recuerde que no llegó al estrado presidencial, a las primeras escenas, a la asunción de su cargo o al famoso encuentro con su enemiga política. Él entró siempre como un emperador, no como un presidente. Yo creí que estaba viendo ahí el zar de Rusia. Tenía una desenvoltura Trump. Como hay dos posibilidades, que este hombre tenga un problema de carácter, de que es así y que impone el carácter, y eso sería malo. Sería malo porque en política es la supresión del carácter en beneficio Claro. a los que necesita la nación de un presidente. Pero la otra posibilidad es que este hombre esté desencantado de todo y con bastante razón, que él piense como tanta gente. Uno cuando anda por el mundo siempre escucha, el mundo está muy mal, el mundo está mal, lo que hablábamos después Lo que hablamos, de Europa. sí. En Argentina decimos el mundo va mal, no es como era el mundo. Y bueno, y puede ser que Trump sea un hombre que está convencido de la posibilidad de hacer algo que sea una mutación importante para su país. Porque Estados Unidos no es un país que esté bien, es un país donde recrudeció en los últimos 4 años el problema racial, ¿no? Los combates de los negros con la policía, por ejemplo, un hecho ya que pasa en muchas ciudades. No, y acá decía Jorge Castro alguna vez que el tema de los obreros de la industria... Sí, los había una obreros serie de industriales inconvenientes. fueron olvidados porque el problema fue muy grave. Digamos que el sistema cubre todo. Entre el sistema y la prensa se cubre todo. Me parece que lo que está faltando es libertad Permítame de que le prensa. diga, los obreros industriales pasó que las grandes empresas, enormes empresas industriales norteamericanas y de todo el mundo, se fueron a China para pagar un sueldo de $400 y no de 1.400 o de 1.500 dólares, según la época, ¿no? Pero fue por un motivo de especulación sobre el pago social que tiene una empresa con la gente que trabaja. No fue por una razón tecnológica, ellos llevaron su tecnología a China y consiguieron mano de obra barata en China. Y esos obreros que habían hecho toda su carrera en todas esas grandes empresas, como el caso de Detroit, que es una ciudad abandonada, Claro. todos esos obreros ahora se quedaron, durante muchos años, perdieron la situación de ser gente de clase media, de gente que progresó. En Estados Unidos hay muchos resentimientos y además hay problemas culturales muy grandes. Hay toda una juventud muy herida por Muy la herida, droga, por el descreimiento, por la banalidad de la vida que han asumido los jóvenes como si fuera la felicidad. En fin, yo creo que hay un problema social gravísimo. A su manera el Papa dijo lo que había que decir. Y yo creo que Trump, sospecho, o que este hombre tiene un problema de carácter, repito ese, que entonces ya eso sería muy malo, o que este hombre tiene una idea muy especial de la necesidad Creo de que la ser... libertad de prensa también ha sido sacudida duramente. Sí, bueno, no tanto Ahora, la libertad, sino el sistema de El prensa. sistema de prensa.
Usted no se olvide que en Estados Unidos son 8 diarios los que dominan toda Claro, opinión. lo dominan, exactamente. Son 8 diarios, 8 diarios. menos que en Argentina. Así es. Y lo otro es, el otro día, bueno, el tema del muro, el tema con México y después con China. El presidente chino jugó un rol fundamental allí. No se sabe muy bien la orientación. Yo creo que no se puede decir nada, mismo lo que yo digo Ha renunciado ahora. algún funcionario Lo que yo importante acabo de también. decir para mí es totalmente condicional del pensamiento que puede tener de mi experiencia como diplomático, nada más. Claro. O es caracterológico o es voluntario. Y tiene tiene mayoría en las dos cámaras también. Claro. Y yo lo curioso es que este hombre entró en el poder sin pedirle mucho permiso a su partido, ¿no? No, y Y recompuso. tampoco le pidió confirmación a su partido ni nada, ¿no? Y recompuso, querido embajador, porque lo hizo jefe de gabinete al presidente de su partido. Claro. Es un Ahora, hombre de gran fuerza, de gran fuerza y al mismo tiempo da miedo una figura que no cumpla con los mecanismos habituales, digamos, de la bonomía política tradicional. efectivamente. Así que no sabemos quién es el señor Trump y en Estados Unidos hay muchas esperanzas en el señor Trump porque hay una vida interna de Estados Unidos donde la clase media está padeciendo mucho después de la crisis del 2008 que afectó enormemente todo el tema hipotecario e inmobiliario. Inmobiliario. Cuando se produjo el descenso. O sea que los Pero eso países se están todos recuperaron, mal, ¿no? ¿no? Los países, el problema es más bien de la cultura occidental. Occidente es una región cultural que poco a poco fue delegando los factores espirituales y culturales y afirmándose en soluciones entre tecnológicas o militares. El hecho de que Estados Unidos venga de perder prácticamente 4 guerras. 4 guerras eran. Irak 2 veces, Afganistán, en este momento Siria es un desastre. Siria, exacto. Todo el Medio Oriente quedó arrasado por 4 guerras que no pudieron solucionar. Bueno, yo creo que ahí está también la explicación de un orgullo nacional de Estados Unidos que los vuelve un poco al nacionalismo tradicional. Totalmente. Estados Unidos nunca quiso entrar en las guerras. En la guerra del 14 y 18 entró secundariamente y en la del 45 se necesitó el coraje de Roosevelt para llegar a Pearl Harbor, digamos. Incluso Roosevelt, que se bancó un miembro de la corte que era su adversario y se convirtió en hincha de Roosevelt al final. Sí, sí, sí. Ahora yo también pido disculpas por la voz y la garganta congestionada estoy, pero así que vamos a seguir hablando de lo que podamos. Lo que yo le digo es simplemente que el mundo está en una situación inédita y que la palabra sobre la situación del mundo para mí todavía fue la del Papa, porque en Europa nadie tuvo el coraje de decir las cosas antes que haya hablado el Papa. En serio, ¿eh? Y el Esa es la Papa verdad. llamó la atención sobre un sistema económico mundializado que está llevando a la postergación de la gente, las caídas de todas las clases medias de toda Europa, que es una cuestión tremenda, y para los jóvenes la dificultad enorme de ingresar en la vida productiva, en todas partes. Usted ve en París colas donde hay hombres de las oficinas Bueno, de allí parece que puede colocación. ganar Le Pen ahora la elección. Probablemente. Sarkozy vive muy poquito, No, Sarkozy ya está fuera de fuera de combate. Fillon es el que quedó y también afectado. Le digo, hubo una guerra de descalificaciones y quedó uno solo, creo. Porque en el Partido Conservador francés estaba Joffre y Fillon. Y a Joffre dijeron que era muy viejo, que era muy de golista, también lo descalificaron, que se necesita un hombre más firme, más joven, con Bueno, en ideas Perú- nuevas, y apareció Fillon. En Perú, que usted también fue embajador, ganó un hombre de 77 años. Sí. Y creo que el doctor Lago se podría presentar con 79 en Chile. Sí. Ahora, embajador No es una querido, cuestión de edad, sino de sabiduría. De sabiduría. Hay tipos jóvenes que son bueno, extraordinarios. ahí le pregunto esto. Vio que se habla tanto de la nueva y la vieja política. Yo no sé en qué consiste hasta ahora. Es simplemente la gana que tiene uno de acusar al otro de viejo. Entonces, O en de realidad saber- el móvil es ese. O de saber más o saber menos. Cuando no hay idea se acusa al otro de viejo. Entonces es claro. muy fácil eso. Pero es decir, cuando la no- juventud por sí no son ideas. La juventud tiene que demostrar que tiene ideas. así que- Efectivamente. y eso El se otro día demuestra. alguien habló- No hay partidos políticos, entonces ¿qué ocurre? Hay paracaidistas, nosotros tenemos una política de El paracaidistas. otro día un periodista habló acá de que parecían jardines de infantes. Ah, Pero yo le digo lo siguiente, volviendo un poco a nuestro continente. Parece que
se quiere recuperar el Mercosur, pero el problema ha ocurrido lo siguiente: el presidente Macri fue a Brasil a hablar con Temer, con el actual presidente que destituyó, no sé si bien o mal, a Dilma Rousseff. Pero hablaron Argentina y Brasil, y parece que hay, no sé si usted me ratifica lo que yo sostengo, que Uruguay y Paraguay han protestado porque solamente 2 integrantes del Mercosur, de lo que se firmó en el 91, que se comenzó en el 80 y tantos, yo estuve ahí cuando el presidente Alfonsín Gonzarney y el gobernador de Misiones, Barrio Arrechea, y yo representando a Corrientes, se comenzaron las tratativas por Mercosur. Está bien que Brasil sea nuestro principal socio, pero otros países han protestado, no sé si... ¿Qué le parece? No se puede repetir el error porque ya hubo esa protesta por muchos Omisión motivos. por otros países. A lo largo de la breve historia de Mercosur hubo muchas veces la protesta de Brasil, pero de todas maneras ahora la situación es mucho más dramática. O nosotros comprendemos que nuestro destino está con Brasil y con América del Sur y hacemos un poco lo que hace el presidente Trump con su propio continente, volcarse hacia adentro. Luchar por lo de vio uno. Que se abrió del Transpacífico, por ejemplo. Sí, bueno, y eso era fundamental. Una vez lo comentamos. Da casualidad, mi querido embajador, que tanto los dos candidatos, porque también Hillary quería abrirse el Transpacífico. Sí, pero de otra manera, porque una cosa es tener relaciones y otra vez el Transpacífico era un poco, el objetivo era el control de China como mecanismo económico mundial. Claro. Y entonces eso era muy agresivo, no había por qué mezclar a países como Perú o Chile yo ahora, por ejemplo, o Colombia en el Transpacífico. Claro, yo tengo, por ejemplo, un gran respeto por la tercera economía del mundo, que son los japoneses. Sí, pero nosotros no somos del Pacífico, nosotros tenemos un océano somos maravilloso, en el cual está el continente europeo más válido. Efectivamente. El continente de la latinidad europea nos pertenece, somos lo mismo. Y el embajador ahora de la Unión Europea se ha ido como diputado, que fue un buen embajador, Salafranca. Ahora, y en nuestro país, embajador querido, ¿cómo está viendo el tema del año que ya se ha lanzado la campaña electoral o está a punto de lanzarse? No hay sabiduría para evitarla. Yo creo que estos 4 años, hace que 1 año y 2 meses de la presidencia del ingeniero Macri, y ya hay una intensa, o versiones de todo tipo, que los radicales se reúnen en Villa Giardino, que el otro en tal lugar, que el PRO, que otro, bueno, varios partidos, también en los nuestros. Yo creo que la gente, esta es mi opinión, y yo soy político, está cansada de nosotros. Está cansada de los políticos, está desilusionada, ¿no?, de la política o de los políticos. Pasa eso y pasa en todo el mundo, pero en todo caso hay que comprender que tenemos una situación demencial. Argentina no es un país democrático, no es que tome esta elección por un cambio de senadores o de diputados o a nivel municipal. La toma, como siempre, como algo presidencial. Siempre es un plebiscito de poder. Si pierde Macri, perdió el macrismo. Y si gana el Partido Renovador, ganó el peronismo. O puede ganar autonomismo también. O el autonomismo porteño. De todas maneras, yo lo que creo es que en el fondo estamos siempre hackeados por una política muy falsa. Se lanzan estas políticas con descalificaciones, claro, guerras, desuniones. Argentina tiene que unirse simplemente, deponer la política, dialogar, para hacer política nacional, política de las grandes. Estamos de acuerdo con la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico, la seguridad, la educación. Bueno, ahí en mi provincia hay 5 cosas que nos unen. ¿Sabe lo que pasó en mi provincia? Y luchamos solamente por 2 que nos separan. Usted habrá leído, querido embajador, habrá leído que la hija del intendente, y ahora que un yerno, no sé cuánto el intendente, 2 personas de un pueblo de Itatí, donde está la Virgen de Itatí, han sido detenidos por el tema narcotráfico, por traer de enfrente. Es que no puede haber lucha contra algo cuando usted no tiene el coraje de dar la orden de fuego. Aquí falta el general. Ahora yo lo que creo que usted no puede mandar la Policía Federal con chalecos vencidos, con desarmada,
sin ganas, desarticulada por el mismo gobierno predecesor que no dejaba a la policía actuar. ¿Y usted los manda? ¿Dónde los manda? No hay decisión de combatir nada aquí, ni contra la criminalidad de la calle, ni contra el narcotráfico. Es un país de cobardes políticos. ¿Usted no cree, querido embajador, que lo que nos está haciendo falta es estudiar los temas y tener un proyecto de mediano y largo plazo y no el día que vivimos y seguir improvisando como lo hacemos? Y lógico, pero el proyecto de largo plazo ya está hecho. Tenemos 2 minutos, pero... Son las políticas nacionales las de largo plazo. Bueno, por eso digo, políticas nacionales. Hay que abrazarlas y trabajar entre todos con eso, pero si entre todos empezamos a trabajar en contra del movimiento renovador, sí. en contra del autonomismo, en contra del macrismo, en contra de Macri, la colación cívica. Porque Macri esto o lo otro. Claro. Entonces, acá tengo que jugar en favor de todo, del perdemos país. el tiempo a espaldas de la República que está esperando soluciones. Y mientras tanto los chicos están ahora jugando en el fango de la lluvia de hoy en la provincia de Buenos Aires, porque no hay colegios. Estamos en una cosa muy mala, estamos muy en caída. inundaciones por todos lados. Y además, le repito, hay cobardía general para afrontar esto con soluciones grandes, de poder. Hay que tener mucho poder. Si no, no se puede gobernar Argentina ni nada. Bueno, yo creo que en definitiva, querido embajador, y usted sé su espíritu, su propósito, su espíritu constructivo, mejor dicho, su espíritu de el honor de recuperar el honor de ser argentino, yo creo que dialogando y buscando soluciones de fondo, con grandeza y con generosidad lo vamos a poder lograr. Sería imprescindible, yo creo, comparto totalmente lo que dice, es un deseo que necesita toda la nación. Pero le doy un minuto que usted redondee su concepto. Mientras tanto, para decirle finalmente, este es un país estancado en este momento. Estamos estancados y no es por culpa de este gobierno o del anterior. No. No tenemos motivaciones políticas para responder con valentía entre todos a hacer renacer la Argentina. Esto no es una cuestión de una administración del partido A o B que haga lo que quiera, es simplemente hacer renacer un país maravilloso que no lo sabemos hacer vivir ni en la producción, ni en el consumo, ni en la educación. Y que sepamos aplicar el sistema republicano que establece la Constitución. Sin duda, sí. Yo en ese sentido yo creo de que se necesita una república fuerte, porque una república formal ya no va a ganar Argentina. Hemos tenido una república formal y falsa que se robó, no sé, todo lo que pasó. ¿Entiende? Así, entonces, ahora tener una república formal que no tiene el carácter para iniciar ninguna de las guerras que hemos dicho. La guerra por la seguridad, acá se estima que hay 400 asaltos con moto por día en la ciudad de Buenos Aires. Y algunos con balazo de yapa en la cabeza, que es nuevo, esa voluntad criminal en Argentina no existía. La delincuencia argentina no fue criminal en ese sentido. En fin, ¿para qué hablar más? Sigamos luchando, embajador. Esperemos. Hagamos ese compromiso con los 40 millones de argentinos. Le agradezco enormemente su presencia en este programa. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría, tratemos de vivir sin fantasía, pidamos por favor que estoy al día. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios.
en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. Provincianet, pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Le agradezco profundamente, si me da la voz, sobre todo, a mi querido embajador, doctor Abel Pose, su presencia en este programa. Y digo con él que estamos desprestigiados, toda la dirigencia política, o la gran mayoría, por cierto. Y también hay por supuesto, que hay gente que no lo está. Pero no solamente la política. El otro día en un taxi me decía, yo pongo música porque el fútbol no anda bien, porque la política no anda bien, por una serie de cuestiones que no anda bien. Entonces creo que es el momento en el cual entre todos tenemos que hacer la autocrítica, el examen de conciencia, y tenemos que entre todos tratar de buscar las mayores coincidencias posibles. Pero un debate amplio, generoso, con grandeza y generosidad, y pensar con espíritu de patria, de amor a los seres humanos, de amor a nuestros compatriotas, que tenemos la obligación y tenemos el deber de trabajar incesantemente en beneficio de todos los seres humanos. El poder es transitorio, como siempre digo. La conducta es permanente. Que Dios así lo quiera. No solamente tenemos que oír, sino tenemos que escuchar y tenemos que dialogar. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Bouquet.